Hoy voy a tratar el segundo mensaje. Y el primero queda en el cuaderno y en algún otro momento quiero volver a reiterarlo. Pero este segundo mensaje tiene como título La vida abundante. Y él lo expresa así: pareciera que cada cristiano tiene la capacidad de vivir una vida abundante desde el momento que se entrega a Cristo. Es una experiencia que muchos de nosotros vivimos, ¿no es cierto? Nos entregamos a Cristo, estamos con ese primer amor, ese gozo interior que no nos frena a nadie. Y pareciera que debe ser así, pero no siempre es así. Pero acá la exhortación es que la entrega inicial debe ser seguida por un proceso que apunta a que se cumpla en cada uno el plan de Dios. Nos asentaremos en lo espiritual, pero siempre con ese anhelo de servir, de querer agradar a Dios. Es así que Jesús abre su corazón para revelarnos lo que Él quiere hacer sobre la base de una nueva comprensión. Una verdadera renovación de la mente que se extiende a todo el camino de la vida. No va eso de que yo soy así, toda mi vida fui así, no voy a cambiar ahora. La propuesta es una mente renovada, una amplitud de mente, un estar abiertos a lo que Dios nos va y nos quiere seguir mostrando. Especialmente en cuanto a la vida de servicio a Dios. Veamos que lo que hace falta son definiciones esenciales que abarcan las áreas de toda la vida. Así que voy a comentar algunas de esas definiciones. Definición de propósito, dice. En Efesios 1, 4 y 5, Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Tener esa conciencia. Él nos tuvo en cuenta desde antes de la fundación del mundo. Y nos escogió y nos llamó. ¿Y cuál era el propósito según este pasaje? Que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó también para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. Qué sublime llamado, qué gran amor para con nosotros. Desde antes nos destinó para que fuésemos por medio de Jesucristo hijos del Dios Altísimo, según el buen propósito de su voluntad. Porque así Él lo quiso. Romanos 8, 28 y 29. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito.
porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Tremenda definición. Nos destinó, nos escogió, nos llamó desde antes para que fuésemos transformados cada día hasta llegar a ser y tener la imagen de Jesucristo, siendo Él el primero entre muchos hermanos. ¡Qué privilegio! Porque así Él lo quiso. Así que partiendo del llamado divino, se trata de un enfoque tanto personal como matrimonial y aún congregacional. Es esencial para lograr plenitud de vida y de servicio. ¿Cómo se logra esto? Con una búsqueda. Él es o era ingeniero, así que sabe mucho de análisis. Y acá él pone así: con una búsqueda en análisis y oración y un reordenamiento de prioridades en la vida, es como nosotros debemos movernos y actuar y tener esa mente renovada, abierta. Se logra entonces, lo repito porque es tan importante entenderlo y tener la posibilidad de aplicarlo a nuestra vida. En una búsqueda, en análisis y oración y un reordenamiento de prioridades en la vida. Es una verdadera entrega a la vista del plan de Dios. No es una entrega ciega, sino que el Señor revela lo que Él quiere hacer. Es una nueva comprensión del propósito de Dios para la vida y el servicio. Evidentemente aquí no funciona el hecho de decir: tengo 20, 30, 40 o más años en los caminos del Señor. Es una mente abierta, es un estar velando, es un ver en cuanto a un reordenamiento de prioridades. ¿Qué cosas aún debo mejorar y cambiar en mi vida? Otra definición esencial que nos hace falta es tener convicción. Para una vida plena y un servicio eficaz debe ser hecho con convicción. Se trata de una verdadera fuerza interior que se adquiere mediante la renovación de la mente. Por supuesto, con la obra del Espíritu Santo. Es un sello de autenticidad del compromiso eterno que nos vincula con el Señor. Allí en 1 Tesalonicenses 1:5 dice:
porque nuestro evangelio les llegó no solo con palabras, sino también con poder, es decir, con el Espíritu Santo y con profunda convicción. ¿Se imagina impartir la palabra así? No es solo palabra, es con poder en el Espíritu Santo, es con convicción. Y cuando Pablo se lo decía a los hermanos de allá de Tesalónica, escuchen lo que produjo en estos hermanos, porque continúa diciendo que los que oyeron el Evangelio de esa manera, en el versículo 6-10 de Primera Tesalonicense, le dice así Pablo: ustedes se hicieron imitadores nuestros y del Señor, cuando a pesar de mucho sufrimiento recibieron el mensaje con la alegría que infunde el Espíritu Santo. Y de esa manera se constituyeron en un ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. Y partiendo de ustedes, los que habían recibido el mensaje, el mensaje del Señor se ha proclamado no solo en Macedonia y en Acaya, sino en todo lugar, a tal punto de que se ha divulgado su fe en Dios, que ya no es necesario que nosotros digamos nada. ¡Qué tremendo impacto produjo en estos hermanos! Ellos mismos cuentan de lo bien que ustedes nos recibieron. ¿Entienden? Pablo con otros hermanos le predican el Evangelio a estos hermanos. Y estos hermanos hacen correr la palabra de Dios. Y estos hermanos que por tercera, como se dice, cuando el primero es Pablo, lo recibe el segundo, lo reciben de estos segundos terceras personas. Y dice que ellos mismos cuentan de lo bien que ustedes nos recibieron y de cómo se convirtieron a Dios dejando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. ¡Qué movimiento! Por haber recibido la palabra con el poder del Espíritu Santo que les transformó la vida. Y esperar, esa es la fe del cristiano, y esperar del cielo a Jesús, su Hijo, a quien resucitó y que nos libra del castigo eterno. Hay un hecho digno de destacar con respecto a prioridades. Esto me da pie en cuanto a la propuesta de el reordenamiento en cuanto a prioridades. Y es Nehemías. Ocurre un hecho de que Nehemías estaba sirviendo, dice las Escrituras, al rey Artajerjes, una copa. Y este rey lo ve y lo ve triste. Y le dice: te noto triste, ¿qué te está pasando? Entonces le cuenta. Y dice que él estaba triste porque en la ciudad de su padre, esa ciudad estaba en ruinas.
y habla con el rey el deseo que tenía de ir y restaurar las murallas de la ciudad. El rey accede, le da los medios, la libertad para que vaya y ponga manos a la obra, a esa reconstrucción. Y mientras estaba en esa tarea, vienen unos mensajeros, hoy podríamos decir de la oposición. Y dice que esos mensajeros, el mensaje que traían es: tenemos que reunirnos para hablar. Pero he aquí la respuesta. Y como la respuesta no era acorde al motivo por el cual le enviaba el mensaje, le manda por 4, 5 veces más el mismo mensaje. Pero él no varió en cuanto a la respuesta. Y la respuesta fue esta: estoy ocupado en una gran obra y no puedo ir. Porque si bajara yo a reunirme con ustedes, la obra se vería interrumpida. Tenía una prioridad. No importó la presión que él recibía. No puedo ir. Estoy ocupado. Porque si dejo, la obra se vería interrumpida. Segunda Pedro 1:10. Hermanos, esfuércense más todavía para asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. No nos conformemos. Tengo tantos años. No nos conformemos. Hay más. Esfuércense más todavía. ¿A quiénes? Se los dice: al que hace un año que está en el Señor. ¿No será también al que hace 10? ¿Al que hace 20? ¿Al que hace 30? Hermanos, esfuércense más todavía para asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Lejos está el conformismo espiritual. Segunda Timoteo 4:17. Le dice, saben, Timoteo es el hijo espiritual amado de Pablo y le confía cosas, abre su corazón, le dice lo que le pasa. Y le dice: el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por medio de mí se llevara a cabo la predicación del mensaje. Y lo oyeron todos los paganos. Y fui librado de la boca del león. ¡Qué convicción! No le era fácil en esa época, en medio de los paganos. Era perseguido. Pero estuvo a mi lado. Pude predicar el evangelio a los paganos y fui librado de la boca del león. Esa convicción necesitamos nosotros.
Romanos 14:5. Seguimos hablando de la convicción. Hay quien considera que un día tiene más importancia que otro, pero hay quien considera iguales todos los días. Cada uno debe estar firme en sus propias opiniones, en su mente, en su convicción. Quizá difícil de entender. Dios nos dé la gracia. Yo tengo una convicción al respecto. Es lo que yo les transmito, no es mi prédica. Yo por ahí la amplié un poco, pero es lo que Afif nos enseña. Mi propia convicción es que primero es el Señor. Hay otros que tendrán otra convicción. En eso quizá yo deba aprender en cuanto a lo que es la voluntad de Dios. En Hechos 20:24 dice Pablo: a pesar de las dificultades y sufrimientos, sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús. ¿Cuál era el servicio que le había encomendado? Que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Así que nuestra oración ha de ser: pon, Señor, esa convicción en mí, esencial para una vida plena y un servicio eficaz. Dame, te ruego, esa fuerza interior, esa renovación de la mente por la obra del Espíritu Santo para llevar adelante el compromiso eterno que me vincula con Él. Hay una tercera definición a tener en cuenta, y es en cuanto a la motivación. Esta es esencial para mantener constante la pasión del servicio. Nos involucramos. Es una actitud interior, una visión permanente de la obra de Dios en la que estamos empeñados. Algunas citas bíblicas que nos motivan: Filipenses 3, 13 y 14, dice así: hermanos, no pienso que yo mismo lo haya alcanzado ya, más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome o esforzándome por alcanzar lo que está delante, sigo avanzando hacia la meta para alcanzar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense, que su amabilidad
sea evidente a todos. Y les advierte, el Señor está cerca. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Lo hago con convicción, lo hago porque es la enseñanza de Pablo inspirada por el Espíritu Santo. Porque el ser obediente a su palabra hace que goce de sus bendiciones. Y si hacemos eso, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Allí en Romanos también, Pablo dice cómo él actúa. Y si él lo dice, es porque quiere que aprendamos de él. Él dice, no me atreveré a hablar nada, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para que los gentiles lleguen a obedecer a Dios. Lo he hecho con palabras y obras, mediante poderosas señales y milagros, por el poder del Espíritu de Dios. Así se movía Pablo. Y no es exclusivo para él, para cada hijo, cada hija de Dios. En el Salmo 119, 14, me regocijo en el camino de tus estatutos más que en todas las riquezas. Así ha de ser. Me regocijo en el camino de tus estatutos más que en todas las riquezas. Exhortaciones y testimonios que nos deben motivar, como hemos oído a lo largo de este mensaje, a corregir rumbos, reordenar prioridades y reflexionar. Yo creo que ya con esto tenemos más que suficiente. Lo voy a dejar aquí. Había otras apreciaciones, pero me parece que pero le quiero poner este broche de oro. Cuando nos dice que en una búsqueda, en análisis y en oración y un reordenamiento de prioridades para ser más eficaces en el llamado que Dios nos hace para servirle. Me venía en mente cuando los escribas, los religiosos de la época de Jesús, le preguntan cuál es el primer mandamiento, cuál es el mayor de ellos. Y Jesús les dice, un mandamiento desde el principio, pero que
era en el presente de Jesús y que es en nuestro presente. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y que esa sea nuestra prioridad. Que si en ello tenemos que acomodar nuestra mente y reordenar nuestras prioridades, que sea en base a amar al Señor nuestro Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas. Y si quieren, los que toman nota, Mateo 6, 25 al 34. Léanlo en casa. Mateo 6, 25 al 34. Palabra de Dios.